Primeramente, hay que entender que la web ha venido evolucionando. Si nos vamos a sus inicios, diríamos que Tim Berners-Lee es conocido como el padre de la web. Fue el que inventó HTML, que es el lenguaje de marcado de hipertexto que vamos a conocer un poco el día de hoy. El protocolo HTTP, que es el que se usa para comunicarse entre el navegador y el servidor web donde se aloja la página. Y la URL, que es la forma que tenemos de indicar un recurso dentro de Internet, que es lo que solemos escribir en la barra de direcciones del navegador. También él creó el primer servidor web y el primer navegador. Bien, en este punto hay que diferenciar lo que es frontend de lo que es backend. Van a notar que si comienzan a ver publicaciones ahí por Facebook o por LinkedIn o directamente pues por Gmail o alguna otra página de trabajo que tal vez les llegue algún material, que hoy en día se hace una distinción bastante grande entre lo que es el frontend y el backend. Es decir, a veces van a encontrar un anuncio de trabajo que dice se busca desarrollador frontend, se busca desarrollador backend. ¿A qué hace referencia estos dos términos, de frontend y de backend? Bueno, primeramente, frontend. Frontend hace referencia a aquel desarrollador que es capaz de programar todo lo que tenga que ver con lo que el cliente ve en el navegador. Entonces, frontend hace referencia a lo que se muestra directamente en el navegador. Concretamente para esto hay tres tecnologías. Las tres las vamos a abordar en este curso, que son HTML, CSS y JavaScript. Anteriormente existieron algunas otras tecnologías que podían usarse del lado del frontend. Tal vez ustedes recordarán Flash. Yo hoy en día casi ni se utiliza Flash, pero Flash es una tecnología que sí que cargaba del lado del frontend. Ya digo que hoy ha quedado casi en desuso. Está Java también con los applets, que aunque todavía son funcionales, la verdad es que también han quedado o caído ya en el desuso. Están también los objetos ActiveX de Microsoft, que también en su momento, aunque funcionaban más en Internet Explorer nada más, pero que también existieron y eran tecnología del lado del frontend que permitían mucha lógica de programación, pues también ha caído en desuso. Y luego otra serie de lenguajes, por ejemplo Visual Basic Script, que también ha caído en desuso. Y otra serie, como les digo, son varios los lenguajes que a lo largo del tiempo han venido siendo utilizados en el frontend, pero que a la larga, pues los que han prevalecido son estos tres, HTML, CSS y JavaScript. Y lo cierto es que con los adelantos y las mejoras de JavaScript y con las nuevas incorporaciones de CSS, pues se ve difícil que algún otro ya quiera meterse en este lado del frontend. Entonces, cuando se habla de un desarrollador frontend, se habla de alguien que domina bien estos tres lenguajes, HTML, CSS y JavaScript. Ahora bien, aunque existen estos tres lenguajes como tal, así como ustedes ya han comenzado a programar en C, por ejemplo, que tal vez sería un lenguaje que tengan más a mano en estos momentos, cuando uno programa para páginas web grandes, no es muy frecuente que lo haga con el mero lenguaje. Es decir, se suelen utilizar librerías o frameworks que facilitan el trabajo con estos lenguajes. Con HTML no, porque en realidad es un lenguaje bastante básico. Simplemente sirve para definir el esquema de la página. Pero con CSS y JavaScript sí que existen muchos y cada día en realidad pues, aumentan, sobre todo en el caso de JavaScript. Entonces, el desarrollador frontend es alguien que tiene que saber de HTML, saber de CSS, saber de JavaScript, pero que normalmente le van a pedir también que sepa de frameworks o librerías para CSS y frameworks y librerías para JavaScript. Y ahí, aunque no vamos a entrar en detalle en este curso, al menos no en el caso de JavaScript, sí que hay muchas. Por ejemplo, se citan abajo React, Redux, Angular. Esas tres son para JavaScript. Bootstrap, Foundation, Less, Sass, Stylus, PostCSS son librerías y frameworks para CSS. Luego también tenemos Vue y jQuery, también son librerías para JavaScript. Y si ustedes buscan en Google librerías para cualquiera de los dos o frameworks para cualquiera de los dos, van a ver que la cantidad es muchísima. Pero bien, concretando, un desarrollador frontend es el que se encarga de desarrollar lo que ve el usuario final y concretamente utiliza tres lenguajes: HTML, CSS y JavaScript. Contrario el backend. El desarrollador backend, cuando buscan o ven una noticia o un anuncio que diga que se busca un desarrollador backend, lo que se está diciendo es que se busca el desarrollador que se encargue de programar lo que no ve el usuario, sino las interacciones que se tienen del lado del servidor.
y generalmente esto se asocia con las conexiones con la base de datos. Por sí, una página HTML con CSS y JavaScript no se puede conectar a una base de datos, porque ella está del lado en el navegador. Esta necesita poder comunicarse con el servidor y que sea el servidor, el lenguaje que esté en el servidor, el que se encargue de comunicarse con la base de datos. Acá existen otros tipos de lenguajes. Aunque JavaScript es posible utilizarlo, existen muchos más. Por ejemplo, ahí se ven la lista, C#, Java, Python, C++, PHP, y existen otros, Ruby on Rails, del mismo JavaScript, como les comentaba. Y luego de cada uno de esos lenguajes que vemos ahí en pantalla, también existen frameworks. Existen frameworks para C#, como es el .NET, el .NET Core, para Java, como Spring, Python, por ejemplo, de Django, C++, ahorita se me escapa cuál habrá. PHP, pues es tal vez de los que más tiene, CodeNider, Laravel, Koki, y en fin, muchísimo. Entonces vemos que otra categoría de lenguaje, otro conjunto de frameworks, lo que hay que comprender si uno quiere ser desarrollador backend. Por ello es que vemos que entonces las publicaciones suelen especificar que si se quiere un desarrollador front-end, que es alguien que domina los 3 primeros lenguajes de los que hablamos y que va a tener que relacionarse directamente con el aspecto visual de la página, o si se quiere un desarrollador back-end, que es quien no tiene nada que ver con el aspecto visual de la página, sino que con las interacciones, sobre todo con la base de datos. Luego hay un término para referirse al desarrollador que sabe de las dos cosas, tanto del front-end como del back-end. Y a ese se le conoce como un desarrollador full stack, es decir, de toda la pila completa. Obviamente, ya alguien que tiene mucho más años desarrollando, que ya conoce al menos 4 lenguajes, que serían HTML, CSS, JavaScript y alguno del lado del backend, pero generalmente conoce más de 4 lenguajes, un desarrollador full stack. Es algo que cualquiera de los que inician el desarrollo web debe de aspirar, aunque ciertamente que hay algunos que se quedan en uno de los dos lados, siendo desarrolladores frontend o siendo desarrolladores backend, que en realidad pues ya es bastante trabajo solamente eso. ¿Cómo se lleva a cabo la interacción con el servidor y el frontend y el backend? Esto ya lo hemos visto muchas veces. Solo que describiéndolo en 5 pasos sería, nosotros escribimos una dirección en la URL, nuestro navegador se va a encargar de traducir esa dirección o de buscar el servidor donde está alojada esa página. Ahí vemos el ejemplo de www.unaleon.edu.ni. Se va a conectar entonces a esa página y una vez que se conecta a ella, le va a enviar la petición al servidor. El servidor va a recibir la petición y este se la va a enviar al backend. Y esto es importante diferenciar. Una cosa es el servidor que se utilice y otra cosa es el lenguaje de backend que se utilice. En nuestro caso vamos a utilizar como servidor XAMPP. Esto ya un poco más al final, que concretamente lo que utiliza es Apache, pero como lenguaje de backend nosotros en este curso no vamos a utilizar ninguno, porque como comenté al inicio, nosotros nos vamos a centrar en HTML, CSS y JavaScript, y los 3 son lenguajes de frontend. Por tanto, no necesitamos ningún lenguaje de backend. Entonces nosotros no lo utilizaremos, pero sí que utilizaremos un servidor web que es el Apache, concretamente cuando instalemos el XAMPP. Entonces, es importante diferenciar esos dos conceptos. Una cosa es el servidor y otra cosa es el lenguaje de backend que estés usando en ese servidor, porque un servidor puede soportar múltiples lenguajes de backend. Una vez que el backend entonces procesa la petición, se la devuelve al servidor y es el servidor el que se encarga de comunicársela nuevamente al navegador la respuesta. Finalmente el navegador recibe la página y la muestra al usuario final. Ahora, ¿en qué es HTML? Bueno, HTML es un lenguaje de marcado de hipertexto que nos sirve para describir una página web. Inicialmente esto es lo que se tenía. De hecho que la web inicialmente incluso era en modo texto completamente. Luego fue que se agregó el modo gráfico cuando aparecieron las ventanas, interfaces de ventanas y demás. Pero que inicialmente era puro texto. Entonces con un lenguaje como HTML básico, pues perfectamente se resolvía. Prácticamente todos los navegadores son capaces de interpretar HTML. Han existido varias versiones. La 2.0, que fue la primera que se apareció como un estándar. Esto van a notar que es bien común en este tipo de contexto.
que la versión 1 generalmente no se vuelve un estándar, sino que es hasta la 2, la 3, la 4, la que termina siendo un estándar. Un ejemplo más destacable es el caso de las direcciones IP. El caso de IP es bastante curioso porque en IP fue hasta la versión 4 a la que se convirtió en un estándar. Y hay gente que no sabe que sí existieron, que IP versión 1, versión 2, versión 3, hasta que al finalmente quedó usándose la versión 4. Pero que bueno, que fueron borradores nada más. Entonces pasa igual con HTML, fue la 2.0 la que se volvió un estándar allá por 1995 cuando se dio el boom del Internet, la burbuja del Internet que se le conoció. Luego aparecieron las versiones 3.0 y la 3.2, que fue con el origen de lo que a la fecha todavía se conoce como la W3C. Y es que, claro, después de la versión 2.0, los navegadores comenzaron a darse cuenta, perdón, las empresas que creaban los navegadores comenzaron a darse cuenta que era necesario algún, algunas mejoras en sus páginas y comenzaron a agregar más funcionalidades, pero Netscape agregaba una, Explorer agregaba otra, y así, bueno, y otros navegadores de la época pues iban agregando mejoras, pero no eran un estándar. Entonces se unieron estas empresas, crearon el comité del W3C, que como ya les digo, sigue vigente hasta la fecha, que es el que elabora las versiones y las revisiones de HTML, y sacaron formalmente las versiones 3.0 y 3.2. Y esto es muy importante, la aparición del W3C, porque esto es lo que permite que exista un estándar de cómo debe hacerse en las páginas HTML y en CSS, de hecho JavaScript también, y sobre todo esto es lo que nos permite que las páginas sean visibles en cualquier navegador. Si no existiera un estándar que las páginas o que el código debe de cumplir, pues no se vería igual una página en Firefox que una página en Chrome, que una página en Opera, que una página en Edge. Se verían, cada quien las mostraría como, pues, como quisiera. Tal vez ustedes ya no han notado tanto esto, pero sí que hace algunos años, pongamos unos 10 años, sí que era bien común que se te decía que tenías que decir la página que hiciste, en qué navegador es recomendado que se visualice. ¿Por qué? Pues porque pasaba que si lo habías hecho en las pruebas en Firefox y después venías y lo probabas en Opera, que no había Chrome, pues la página se miraba diferente. O si la mirabas en Internet Explorer en aquel entonces, pues se miraba totalmente diferente. O cosas que sí funcionaban en uno no funcionaban en el otro. Entonces, eso era bastante común antes y por ello generalmente uno a las páginas le ponía abajo, esta página es recomendado que se vea en tal navegador, incluso hasta la resolución se decía, y con la resolución tanto. Hoy en día pues esas cosas han casi que desaparecido, porque los estándares han ayudado muchísimo. Una de las mejoras que se introdujo en esta versión 3.2 fueron las tablas y los applets. Las tablas todavía las seguimos utilizando, los applets pues prácticamente han caído en desuso. Luego apareció HTML4, que sería el que se convirtió por años en un estándar. Seguramente fue con el que ustedes conocieron el Internet incluso. Esto duró toda la década del 2000 y tal vez la mitad, un poquito menos del 2010 al 2015, 2014 prácticamente por ahí. Esto fue lo que dominó el mercado, incluido los frames, que en su momento fue algo muy novedoso. Hoy en día está un poco desaconsejado su uso ya, pero que sí, que por muchísimos años, pues los frames fue una de las mejores formas de organizar una página web. Aparece el soporte para hojas de estilo, hasta antes de 4.0. Todo el estilo de una página había que dárselo con las etiquetas y con los atributos propios, más bien de las etiquetas HTML. Ya es con la versión 4 cuando ya tenemos el CSS disponible y también permiten los scripts y se generaliza en script porque como les comentaba al inicio, pues no solo existía JavaScript, estaba Visual Basic Script y bueno, y otros lenguajes de script que también estaban disponibles en ese momento cuando apareció el HTML4. Les decía que luego aparece HTML5, que es la actualización pues, de HTML4 y que en realidad cuando lo escuchamos hace referencia a varias tecnologías juntas como son HTML5, CSS3 y las nuevas características de JavaScript, que pueden ser que las encuentren por ahí como JavaScript 2015 o como ECMAScript 6, ES6, son los dos nombres con los que se suele referenciar a JavaScript. HTML5 es lo que tenemos hoy en día, es lo que se está usando
es lo que vemos que le saca provecho pues casi cualquier página, YouTube, Facebook, Gmail, sí, Gmail, Twitter, cualquier página de estas, son posibles hoy en día gracias a todos estos avances que han tenido las páginas y los estándares. Antes no era posible pues porque las mismas tecnologías no lo permitían. Porque no es que las aplicaciones hoy en día sean mejores porque hayan simplemente mejores anchos de banda, no. Es porque los estándares y las tecnologías que se ocupan para hacerlas han mejorado también con el tiempo. ¿Cómo se hace un código HTML? Pues van a tener dos opciones. La primera es usar editores de texto y la segunda es utilizar editores que se conocen what you see, what you get. Lo primero es lo que nosotros vamos a optar y es lo que la gran mayoría de los desarrolladores web que utilizan ya código CSS y JavaScript emplean, y es un editor de texto, desde un bloc de notas, que tal vez no es lo más recomendado, pero al menos para hacer una corrección rápida de emergencia, pues sí que funciona, a editores un poco más elaborados, como el Visual Studio Code, el Sublime Text, entre otros. Esto nos permite tener un código más limpio, porque nosotros vamos escribiendo manualmente cada línea de código, pero que sí que requiere que tengamos mucho más conocimiento de todo el lenguaje. Y luego tenemos otros editores que poco a poco caen en desuso, pero que también están ahí, como son FrontPage, bueno, FrontPage ya está un poco, yo creo que ya está desfasado, Dreamweaver y otros, que permiten con simplemente ir arrastrando elementos a una hoja y creando tablas, poniendo imágenes, todo lo que sería lo que conformaría la página, algo así al estilo como lo que hace Wix. No sé si han visto Wix, anuncios de Wix ahí en YouTube, en Facebook también suelen aparecer anuncios de Wix que te permiten crear una página con simplemente arrastrar elementos. Bien, a ese tipo de editores se le conoce como what you see, what you get. Lo que tú ves es lo que tú tienes. El problema que tienen ese tipo de editores es que suelen agregar muchísimo código extra, que ciertamente que lo hacen, nos ayudan a hacer más rápido todo, pero sí que añade mucho código extra y que a la hora que queremos modificar algo concretamente, pues no es tan trivial porque no sabemos ni conocemos todo el código que ha agregado, así que cuando toca modificar algo manualmente, pues no es tan fácil hacerlo. En nuestro caso, ya digo, vamos a utilizar editores sencillos como es el Visual Studio Code. Luego, ¿cuáles son las principales etiquetas en HTML? Esencialmente, toda una página HTML está incluida entre dos etiquetas HTML, la de inicio y la al final. Y luego va a tener dos elementos fundamentales, el head y el body. El head, todo lo que coloquemos en el head, pues no se muestra en la página, pero sí que es muy importante porque se suelen incluir ahí los estilos de la página, en algunos casos los scripts, sin embargo los scripts pueden ir también en el body, pero sí que tiene información para los navegadores, por ejemplo, también, y bueno, cosas informativas, declarativas. El body ya es propiamente la página, contiene todas las etiquetas que se vayan a usar, todo lo que vamos a ver en pantalla está en el body. Esta sería una estructura de una página HTML, sin nada, no mostraría absolutamente nada, pero que esa es la estructura general que toda página HTML debe de respetar. Es decir, todo está incluido entre estas dos etiquetas, una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Esto es muy común en HTML, casi todas las etiquetas funcionan de esta forma, apertura y cierre. Digo casi todas porque habrá un par por ahí que no, como el BR y el HR, que no lo requieren que sea obligatorio. Y luego está, por ejemplo, el head, que es lo que comentaba, donde irá todo lo referente a declaraciones, atributos que son útiles para los navegadores, inclusión de hojas de estilos y script, y el body, que es donde finalmente va el cuerpo como tal de la página. Por acá se comenta que las etiquetas están formadas o están estructuradas de esta forma. La etiqueta de apertura, la cual es el nombre de la etiqueta, nada más, entre signos de menor y mayor, así como vemos HTML y head. Puede o no llevar algunos otros parámetros al lado. Si no los lleva, pues se ven así, como en el caso de HTML, o el de head, o el de body. Y luego está la etiqueta de cierre, que es igual a la de apertura, simplemente que con el slash indicando pues que es una etiqueta de cierre. En el header podemos incluir, por ejemplo, el title. El title es el que hace referencia a el título que va a aparecer en la barra del navegador de la página. Ya luego vamos a colocar un código pequeño para que lo veamos de ejemplo.
y algunas directivas que pueden ir dentro del header. Tenemos aquí un ejemplo, el meta, que indica el tipo de contenido de la página. Es una página, dice acá que es un texto HTML que utiliza como juego de caracteres el UTF-8. Entonces, esa es una etiqueta que iría acá entre el header. Hay otras etiquetas que pueden ir en el header. Tenemos el title, tenemos el meta, tenemos el script y tenemos el link. Que como les comentaba, la de script pues para incluir hojas de estilo, la de link, perdón, la de script para incluir archivos script, JavaScript en el caso más común, y la de link pues para incluir hojas de estilo. Por acá tenemos etiquetas que se pueden usar en el body, pues no me detendré mucho tiempo en ellas, luego las pueden leer con calma cada una de ellas, y esta es la forma como se pone un comentario acá en HTML. Vemos que es un poco distinto de otros lenguajes, como en el caso de C, creo que el que en este momento más conocen, en el cual se utilizan dos slash o slash asterisco, asterisco slash para indicar comentarios. Aquí no, aquí esta es la forma de indicar un comentario. Signo de menos, interrogación invertido, guión, guión, luego ponen todo lo que vayan a poner y cierran poniendo guión, guión, signo de mayor. Entonces, esa es la forma de colocar un comentario. Por acá tenemos un par de etiquetas de las que les comentaba que no tienen cierre, como son el BR y el HR. El BR sirve para dar un salto de línea en la página web. Este es un detalle no poco trivial, es decir, si ustedes están escribiendo un código HTML y dan Enter, ese Enter no es un salto de línea para HTML, es un salto de línea en su código para que el código se vea más ordenado. Pero si ustedes quieren que en pantalla se vea un salto de línea o 2 o 3 saltos de línea, pues hay que utilizar esta etiqueta de acá varias veces, el BR. Entonces, importante, no es lo mismo un salto de línea mientras estoy escribiendo el código que un salto de línea que yo quiero que se muestre en el resultado final. Y el HR, que es una línea que se lanza, una línea horizontal. Ya la veremos. O sea, los encabezados, que son estos de acá, estos que están de primero, hay varios niveles, desde el H1 hasta el H6, y cada uno de ellos lo que hace es lo que vemos aquí en pantalla. Pues. Simplemente los pone en diferentes tamaños, y como su nombre lo dice, pues sirven para como encabezados. Si se quiere insertar una imagen, lo hacemos de esta manera, utilizamos la etiqueta IMG SRC. Esto sería la carpeta en la que lo tenemos, este sería el nombre de la imagen. Si está directamente en la raíz de la carpeta, pues solo ponemos el nombre de la imagen. Entonces, ¿qué es importante a la hora de hacer una página en HTML? Porque vamos a ir por partes. Primero vamos a aprender HTML, así en el curso, luego aprenderemos CSS, luego JavaScript y bueno. Ya comentaba, lo primero es tener un editor. Entonces, nosotros vamos a emplear el Visual Studio Code. No es el único. Pueden utilizar el Sublime, pueden utilizar el bloc de notas, el que les guste. En realidad, pero tiene que ser un editor de texto plano, es lo único. Es decir, el Word no nos sirve porque el Word ya da un formato. Tiene que ser un editor de texto plano. Entonces, cuando vayamos a hacer unos ejercicios con HTML, CSS, JavaScript, siempre es importante tener una carpeta en la cual vamos a dejar todos los archivos. Esto pues para que sepamos dónde ir a buscar todo nuestro contenido. Entonces vamos a abrir la carpeta. Tengo por acá, me dice que está vacía. Y aunque esto que voy a hacer parecerá obvio, pero sí que suele dar algunos problemas la primera vez que lo hacemos. Estoy dentro de la carpeta, voy a crear mi primer archivo, al cual, si observan, lo creo como un documento de texto, al cual voy a llamar index.html. Entonces, aquí me va a decir que si estoy seguro de que quiero cambiar la extensión, le vamos a decir que sí. Hago esta primera aclaración porque un error bien común la primera vez que trabajamos con esto es que, en mi caso estoy utilizando Windows 10, pero esto igual se puede hacer en Windows 7 o Windows 8. Y es que tengamos esta opción aquí en vista, la tengamos deschecada. Entonces, si la tenemos deschecada, no se ve la extensión de los archivos. ¿Y qué pasa si no se ve la extensión de los archivos? Es decir, si tenemos
configurado así nuestro Windows, que cuando queremos crear el archivo, decimos y le ponemos el nombre index.html, pues vemos que no se nos cambia el icono y se queda, si ponemos el mouse encima incluso, nos dice que es documento de texto. Entonces, esto es porque en realidad cuando hicimos esto y no tenemos habilitado esta opción, lo que no estamos viendo es que, la acabo de habilitar, se le está concatenando al final el punto .txt, entonces eso no nos sirve. Para evitar este problemita, que es algo, digamos, tonto, podría ser el problema, pero que suele pasar las primeras veces, es importante que si vamos a trabajar código, si nosotros somos desarrolladores, siempre podamos ver las extensiones que tienen nuestros archivos. Así que en nuestras máquinas deberían siempre tener visualizadas las extensiones. Entonces por ello mantenemos esto aquí, visualizando las extensiones, porque así yo puedo notar fácilmente que la extensión está mala. La extensión tiene que ser .html nada más. Bien, ya tenemos creado el archivo. Puedo crearlo desde ahí o puedo crearlo desde acá mismo. Lo he creado aquí solo para poner este ejemplo concretamente, de la importancia de las extensiones. Ya luego acá, en el Visual Studio Code, pues le damos Open Folder. Está acá o está aquí también. Vale, Open Folder. Y esto me va a permitir que yo escoja el directorio con el que quiero trabajar. Vamos a escoger el directorio que acabo de crear. Entonces, observo que ya me cargué el archivo que tenga y lo que les comentaba, aquí mismo podría yo crear un nuevo archivo. Vamos a llamarlo index2.html. Y ya queda guardado y no tengo el problema de las extensiones porque ahí sí, si lo hago desde el editor, pues él me resuelve ese problema. Bien, entonces vamos a editar el primer archivo. Y como comentábamos, un editor nos va a ayudar a esto. Por ejemplo, vean que yo escribí HTML y él me completó colocando lo que faltaba. Entonces vemos, decimos que tiene que llevar un head. Dentro del head habíamos visto que está una etiqueta que se llama title. Vamos a ponerle aquí mi primera web. Luego vamos a tener un body. En el body vamos a utilizar un H1 para decir un saludo a todos. Y podemos utilizar un HR para poner una línea. Estas son las etiquetas que están en la transparencia que vimos hace un momento. Todas estas ahí aparecen. Y vamos a poner un P para escribir mi primera. Eso estaría bien, pues de momento. Todas estas etiquetas están en la transparencia y se indica cómo funciona. Bien, ¿cómo lo probamos esto? Pues simplemente vemos que tiene un icono de un navegador, el que tengamos por defecto. Le pulsamos doble clic. Y acá lo tenemos. Entonces me lo ha visualizado en el navegador el código que yo estoy mostrando. Entonces no es necesario ahora que yo venga y cierre el navegador si voy a seguir haciendo cambios. Simplemente hago el cambio. Por ejemplo, a poner acá otro mensaje. Un saludo a todos. Guardo cambios con control S. Me voy al navegador y con F5 actualizo. Y voy viendo los cambios que voy colocando en documento HTML. Un último detalle es qué pasa si quiero colocar una imagen. Entonces, como veíamos en la transparencia, vamos a buscar alguna imagen. En un momento, alguna imagen. Bueno, por aquí tenemos. Vamos a colocar aquí esta imagen que tengo por acá. Se llama f1.png. De momento la estoy dejando en la misma carpeta. Y si quiero mostrarla, pues lo único que tengo que hacer es utilizar la etiqueta de imagen, que es la etiqueta img, espacio, src para indicar la ruta de la imagen. Y como podemos observar, él ya me dice qué elementos tengo en la carpeta actual. De hecho, aquí ya me lo muestra también. Solo lo escojo
y cierro la etiqueta IMG. Damos cambio, actualicemos en el navegador y ahí tengo ya puesta mi imagen. Si yo quiero ver el código fuente de esta página, pues uno le da clic derecho acá también. Esto se puede hacer con cualquier página que vean en internet. Ve el código fuente de la página y ahí lo tenemos. Este es el código fuente de la página que el navegador está visualizando. Si le hacemos esto mismo con páginas como Facebook, Gmail, cualquiera de esas, veremos que el código fuente es bastante más grande. Pero bien, estos serían los conceptos iniciales y con los cuales habría que hacer nuestra primera práctica de laboratorio. ¿Dudas sobre este punto? Okay. Bien, si no hay ninguna duda, simplemente comentás pues, por acá qué es tenemos tres preguntas por aquí. ¿Qué es el frontend? ¿Qué es el backend? ¿Y cuáles son las principales etiquetas de HTML?